Bienvenidos amigos de YouTube y de Facebook una vez más en el Baldón de Cobian con nuestro analista estelar, el hombre que predijo que Ken Salazar sería regañado, el hombre que nos trae las mejores noticias desde la Unión Americana, que conoce las entrañas y la política de ese país y nos la traduce a nosotros neófitos mexicanos. Don Rafael Elías, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido una vez más. ¿Hablabas de mí? Yo buscando a ver a quién te referías. Muchas gracias, primo. Oye, pues tú comentaste que le iban a dar sus nalgadas a Ken Salazar y ya le dieron sus nalgadas. Supongo que en privado primero no entendió y ahora salió creo en el New York Times o Sí, sí, el New un, York un, Times. un artículo muy duro en contra del embajador, tanto que salió el hombre que quiere que quiten la Estatua de la Libertad de la isla de Ellis en Nueva York a defender al embajador americano Ken Salazar. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues mira, buena idea, pueden poner ahí un ahuehuete, ¿no? Total, ya ¿Ya tenemos se le secó? experiencia. Pues mira, mejor un ahuehuete seco y así pueden ir a cortar el listón el presidente y la Sheinbaum, ¿no? Porque ¿Sabes está de qué? moda eso de ir a Van, cortar listones de cosas que no sirven. van a llevar una semillita de ahuehuete en una bolsita de plástico con tierrita, la van a sembrar y van a inaugurar el ahuehuete de 200 años. No, es que de verdad sorprende. So- eh, es, es, es difícil de imaginarse con qué va a salir en la siguiente mañanera. Es un chingón de veras, Rafa. De las Nos cajas tiene chinas, sí, sí, a sí. todos de pendejos hablando de lo que él quiere que hablemos y no hablando de lo realmente importante. Es un perezoso el señor presidente, no trabaja, presume que se reúne todos los días para resolver los problemas de seguridad y el país sufre la mayor inseguridad de los últimos 50 años. Tú lees la historia del señor presidente cuando era candidato, traería jodido a López Obrador. Todo lo que criticaba, todo con lo que pendejeaba Peña, Calderón, a Fox, ahora lo podría multiplicar por 10 para pendejear al presidente López. No, 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 es como dices tú, es un genio de las cajas chinas y de las cortinas de humo, pero hay veces que sí te pones a pensar la verdad de la cordura del señor, porque una cosa es una ocurrencia, una cosa es un distractor y otra cosa es una barrabasada de la magnitud de las cosas que dicen, ¿no? O No, no sea, le tiene miedo al es, ridículo. no, es lo que te iba a decir, no se da cuenta que un comentario tan fuera de toda lógica va a ser encabezado en todos los periódicos del mundo, no como algo bueno, sino como el hazmerreír De la de, República Bananera de México. o sea, no, se ve que no, o no le importa que el mundo entero se burle de él, o de veras no sabe, no conecta el cerebro con la lengua. Bueno, lo traen muy empastillado, ¿eh? Y Eso dicen, ¿verdad? Eso sí, lo que dicen. yo sé de sus antecedentes desde que estaba en Tabasco, desde que era líder del PRI en tiempos de Luis Echeverría, ya era adicto. Entonces yo no sé si superó la adicción o no, pero a largo plazo las adicciones dañan la eficiencia neuronal. Eso es No, yo creí que estaba terrible. adicto a medicamentos a raíz del infarto. También, Mm. también. Yo me refería al otro tipo de adicciones. Ya esa no Un- la sabía. una persona conocida mía de repente le llevaba de regalo de parte del presidente Echeverría, dicho personalmente por esta persona, pero
Es otra historia que no viene al caso. Son asuntos personales y es su problema en última instancia. Aquí lo importante es, le dio toloache a Ken Salazar. Ken Salazar afloja para que vaya y le haga caso y se presente ante Biden, o de plano lo compró. ¿Qué pasó con Ken Salazar? Mira, volvemos a lo mismo de siempre. Biden es un presidente, no en el sentido de perezoso, sino muy débil, con muy poca influencia sobre la política de Estados Unidos, donde mucha gente duda si es él el que lleva las riendas. Entonces eso causa que gente como Ken Salazar se vaya por la libre. Él realmente no tiene que reportarle a Biden, porque lo que le diga a Biden probablemente se le olvide, o como ya comentamos en otros programas, tiene tantas cosas que atender que le vale lo que sea que venga de México. Y entonces pues puede darse el lujo a la semana. No me acuerdo en qué noticiero vi que creo que ya le daban hasta un PIN, ¿no? Que le daba acceso directo al Palacio Nacional, de tantas veces que ha ido. Un embajador que te presume de sus sombreros, de que tiene 50 sombreros, como un Hertz Manero te presumiría de sus coches, o un Bartlett de sus casas. Son cosas, son personas que ya llegan a la banalidad. Y yo creo que para Ken Salazar, lo que ha representado ser embajador de Estados Unidos en México es pues hacerse cuate del presidente, sacarlo el mayor provecho posible político, disfrutar mucho su posición, no tener las ganas ni la necesidad de asumir muchas responsabilidades, precisamente por la buena relación que lleva con López Obrador. Y pues pasarse unas vacaciones pagadas muy a gusto. Yo no creo que lo hayan comprado, yo no creo que le hayan dado toloache. Yo creo que lo que pasa es que López Obrador tiene, como lo vemos con millones y millones de personas, Es un encanto, es encantador el hombre. tiene una especie de carisma que obviamente no nos llega a todos, pero que el que le llega lo vuelve incondicional hasta que le da la puñalada por la espalda, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, la lista de personas que han estado totalmente encandilados por él hasta que se han sentido defraudados, empezando con el doctor Carlos Ursúa, la ahora muy vociferante Lili Telles, ¿cuántos han salido de gabinete? No sé, pero o sea, toda la gente que llegó a Morena entusiasmado, enamorado de AMLO y la 4T y la transformación del país, y ahora sí, y en el momento en que les llega la puñalada trapera, como que despiertan, se Y dan abren cuenta de la sus realidad ojitos. Pero, y pero, salen pero, del encanto, ¿no? Se rompe el hechizo de repente. pero, Rafael, que el embajador Ken Salazar invite a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es una organización no gubernamental, financiada también por gobiernos extranjeros, incluido el gobierno americano. Y ya que va llegando María Amparo a su casa, el New York Times dice que el embajador le dijo a su personal que tenía dudas sobre el grupo, que quería investigarlo. Le dijo al Times que consideraba que el activismo del fundador del grupo, es decir, de Claudio X González, creaba la apariencia de incorrección, y dijo también que propondría que le cortaran el financiamiento
si hallaba que las acusaciones de actividad política resultaban creíbles. Y luego en la reunión con María Amparo, le preguntó si el grupo participaba secretamente en asuntos políticos. Casar, sorprendida, le dijo, oye, no, y le explicó que los auditores del gobierno americano habían determinado en repetidas ocasiones que su organización no se inmiscuía en la política. Y después de señalarle a los auditores del gobierno americano, el embajador Ken Salazar le responde, ¿y por qué tengo que creerte? La única prueba que tengo, le dice ella, es mi palabra. Esto no huele bien. Se puso de pie abruptamente y concluyó la reunión de manera anticipada. Y le dijo al periódico, al Times, que tenía todo el derecho de tocar temas legales y éticos. Esto lo dijo el embajador, con un receptor de financiamiento estadounidense. Alguien puede decirte muchas cosas que simplemente no son verdad. ¿Cómo se atreve este señor? ¿Con base a qué? Si 10 minutos antes de la reunión se le ocurrió que quería investigar a María Amparo y a Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad. Es decir, no lo sabía, no tenía fuentes fidedignas americanas. Y sin embargo, la trató de una manera por demás desagradable, poco diplomática, grosera, y quedó como un ignorante el embajador Ken Salazar. Yo no lo entiendo. Se la rifó para invitar al presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas. Le pidió No, personalmente a antes, AMLO. antes de que Sí, toques sí, ese sí, tema, primo, hablando de esto que me acabas de de María comentar, Amparo. ¿quién te puedes imaginar que la hubiera podido tratar igual? Ni Trump. ¿Quién es el primero que te viene a la mente que la hubiera podido tratar igual? Si Andrés Manuel fuera el embajador de Estados Unidos. O sea, Claro, fue un o espejo de sea, Andrés Manuel. Claudio X González es el enemigo número 2 de López Obrador. El número 1 ya sabemos que es Calderón, pero Claudio X es el enemigo público número 2 para él. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad es probablemente el grupo de la sociedad civil más aborrecido por López Obrador, precisamente porque viene encabezado por Claudio X González. Yo creo que el Y, financiamiento de Estados Unidos viene siendo nada más un pretexto para demonizar, para satanizar al grupo ante la opinión pública. Si hay financiamiento o no, eso lo desconozco. Me imagino que no debe de ser porque eso está prohibido por la ley mexicana. Tú no puedes recibir. Claro, no es un instituto político, entonces no sé si eso llega a, a las asociaciones civiles, pero me extrañaría que hayan grupos mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Más bien, el capital americano, el que ha presionado, es a Ken Salazar para que a su vez pida, no presione, porque no puede presionarlo, está, al contrario, está sometido, pero para que solicite a López Obrador una audiencia con los dueños del capital, los dueños de las inversiones en México, y puedan discutir y puedan definir y puedan llegar a acuerdos de las inversiones que se les han cancelado, que se les han expropiado, que corren peligro con todas sus ocurrencias de iniciativas retrógradas. Yo más bien creo que ese es el uso que le da el capital extranjero a Ken Salazar, nada más una especie de, pues mira, yo interlocutor. no tengo el teléfono de López, pero tú sí, háblale, ¿no? Tú que la llevas bien con él. Oh, sí, por supuesto, yo hablar con él. No problema. Tú vente el lunes y hacemos reunión. Y hasta ahí sirve. Más allá de eso, te digo, yo creo que se va por la libre porque sabe que cualquier postura que tome sí puede ocasionar
una roncha, digamos, en lo que viene siendo el servicio público de carrera de Estados Unidos, pero en lo que viene siendo gabinete y en lo que viene siendo nivel presidencial, te digo, México está tan abajo en las prioridades que lo que haga o deje de hacer López Obrador, lo que haga o deje de hacer Ken Salazar, como lo hemos dicho muchas veces, mientras no toque los intereses económicos de Estados Unidos y mientras el fuego les llegue a su territorio, todo está bien. Pero, Vamos a ver ahora, viene un problema que se está poniendo cada día más serio, que es la migración, el problema migratorio. Al levantarse ya el MMP, que es este protocolo de protección al migrante, o quédate en México, como se le conocía. Al levantarse, esto quiere decir que la gente ya va a poder entrar a Estados Unidos a solicitar asilo político. Lo que hacía el MMP era prohibir eso. Tú podías solicitar asilo político a través de la embajada o del consulado en cualquier país del mundo, pero no lo podías hacer en territorio americano. Todas las caravanas que vimos de centroamericanos, de haitianos, de mexicanos, que llegaron hasta la frontera tratando de entrar para solicitar asilo político, en particular, muy especialmente, por ejemplo, gente como los hondureños, que tienen un problema muy grave con la Mara Salvatrucha y con este tipo de grupos criminales que se la pasan reclutando jóvenes a días, y muchos de ellos es por lo que vienen a buscar asilo político, no podían hacerlo en territorio estadounidense. Ahora que se levanta esa restricción, estamos hablando probablemente no probablemente, por lo menos de decenas de miles de personas, si no es que de cientos de miles. Si detuvieron en lo que va del año a 70,000 personas en la frontera, esos son los que detuvieron, los que llegaron a pasar y fueron detectados. Imagínate nada más los que se colaron cuando todavía estaba el MMP en vigor. Ahora eso se va a volver una oleada de migración ilegal que puede causarle muchos problemas al gobierno, y entonces sí puede ser que Biden tenga que finalmente voltear la mirada hacia el sur. No sé qué es lo que le vaya a proponer López Obrador el día 12. Sé que obviamente van a tratar el tema migratorio y yo me trabajo, pero es imposible otorgar visas de trabajo para cientos de miles de personas cuando Estados Unidos tiene una capacidad para admitir a 1 millón de emigrantes legales o ilegales al año. Y más allá de eso, como ya lo hemos comentado, se les colapsa el sistema educativo, la infraestructura, el sistema de seguridad, sistema de salud. Además de eso está la ley famosa L-42 que impuso Trump con el pretexto de que como en México el COVID estaba mucho más avanzado que en Estados Unidos, porque no llegaban vacunas, porque llegaban y no se aplicaban, porque llegaban y caducaban, por lo que tú quieras, por cuestiones de salud pública, a través del Centro de Control de Enfermedades del CDC y del Departamento de Servicios Humanos de Estados Unidos, se impuso la ley L-42, es la facultad de deportar expeditamente a cualquier indocumentado que pesques dentro del territorio estadounidense. Esa no se ha levantado.
ya se solicitó, ya está en la corte, pero no se ha levantado. La L42 sigue. Entonces vamos a ver aquí ahora un montón de gente metiéndose porque ya no está el MMP y ya van a poder entrar a pedir asilo. Pero por otro lado vamos a ver un montón de deportados porque la policía fronteriza, si no es que la misma Guardia Nacional, la de veras, la de Estados Unidos, se van a tener que poner las pilas para ver de todas esas decenas de miles o cientos de miles de personas que están cruzando la frontera tratando de pedir asilo, ¿cuántos son realmente sujetos a un asilo político y cuántos lo están pidiendo este territorio? Hay que cumplir con ciertas características. Tú tienes que demostrar que estás siendo perseguido por algún grupo criminal, que tienes amenazas de muerte en tu país, que probablemente tengas algún familiar que ya huyó de alguno de esos grupos criminales y quiere traer a su familia para que estos grupos criminales de los cuales salió no tengan represalias. O sea, hay un montón de requisitos que tienes que cumplir para que se te considere sujeto para pedir asilo político. Obviamente estos cientos de miles o decenas de miles de personas no van a ser todas sujetas a eso. Ahí es donde entra la L42 y vamos a ver, pues probablemente batallas campales que puedan llegar incluso a la violencia, ¿no? Para deportar masivamente a toda esta gente. Entonces, yo no sé si López Obrador esta problemática porque se ve que es una persona que no es muy dado a informarse de los eventos, sobre todo internacionales, y esto es algo relativamente reciente, aprobado por la Suprema Corte de Justicia hace cosa de semanas, lo del MMP. Yo estoy prácticamente seguro que López Obrador le dices que es la L42 y te voy a decir que es una ruta del metro. Pero, a ver, Rafa, yo te oigo decir, Biden no tiene en sus prioridades a México. Me estás presentando al gobierno de la primera potencia mundial, al gobierno del imperio vigente todavía, aunque quizá en decadencia y en 50 o 100 años sea superado por China, ahorita todavía no. Me estás presentando a la nación más poderosa del mundo como una nación que depende de una persona que podría ya tener un cierto grado de senilidad, como si no hubiera una estructura de gobierno, como si no hubiera un departamento de Estado, como si no hubiera un trabajo de las agencias gubernamentales estadounidenses que analicen riesgos políticos, económicos y sociales en cada país del planeta y las posibles consecuencias para Estados Unidos. Cada vez que me dices, es que no es la prioridad de Biden, yo digo, chin, mientras Biden no voltee, o gracias a Dios a que Biden no voltea, no va a haber intervencionismo americano en México. Pero eso me parece fuera de todo lo que entiendo como antecedente histórico de este país. Yo he vivido y he leído la historia de México, la historia de Latinoamérica, la historia del mundo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos ha intervenido en todos lados, independientemente de que ahora Trump y la gente de MAGA diga que ya no hay que meterse en conflictos fuera del país y quieran mirarse el ombligo o lo que sea. Sabemos que los imperios o le prestan atención alrededor o empiezan su decadencia de a de veras. No hay un país que represente más riesgos para la seguridad interna de Estados Unidos que México. El solo hecho de que estén viajando aviones de Venezuela a México con tripulación iraní reconocida como terroristas impide
en mi opinión, que no le presten atención a lo que pasa en México. Si creen que van a usar a la Guardia Nacional como contención cuando es porosa, cuando pasan absurdos en este país como tienes permiso, le dan un permiso en México a los indocumentados para poder cruzar el país, se registran en la frontera sur, pero les dicen que no pueden usar transporte público. Soberana pendejada. Entonces, ¿cómo se van a mover? Obvio, se mueven a través de polleros. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano tiene conexión con los polleros y hay un negociazo para el presidente de la República y de ahí para abajo, para las fuerzas de seguridad que checan esa área del gobierno mexicano que es la migración, empezando por el secretario de Gobernación, Adán Augusto para abajo. Todo es negocio para este gobierno, como lo ha sido para los anteriores, porque el gobierno mexicano está hecho para hacer negocio y para ser corrupto. Yo dudo que alguien que no sea corrupto quepa en el gobierno mexicano. Pero todo esto ocasiona que los migrantes lleguen más tarde que temprano, que sean transportados en camionetas de polleros o en trailers como pasó ahora en Texas. Ocasiona además la política económica del presidente López Obrador. Recuperó el renacimiento de la migración mexicana. Durante muchos años teníamos una migración cero. Los que se iban eran equivalentes a Incluso negativa. incluso negativa. Así es. Y ahora estamos al revés. Ahora otra vez son oleadas de migrantes, porque no hay trabajo, porque el crimen organizado los espanta, o porque se están muriendo de hambre y no hay Y porque el crimen oportunidades. organizado los espanta y, como dices tú, le paga al gobierno. De hecho, hoy vi en Facebook un video que no sé si es un reportaje, me parece que es un reportaje americano, donde están entrevistando A miembros eh, del cártel de Sinaloa. y dicen, ¿por qué, cómo es posible que les sea a ustedes tan fácil transportar la droga a Estados Unidos? Y dice, pues porque tenemos todas las facilidades, porque todo el dinero va para arriba, hasta arriba, de hecho, aclaran, ¿no? Entonces, por un lado tienes eso. Por otro lado tienes el incentivo perverso de que a López Obrador, mientras más migrantes ilegales crucen la frontera, mejor. ¿Por qué? Porque ¿de qué presume López Obrador cada mes? Sí, De pero hay la algo, cantidad de remesas que han llegado a México. cuidado, ¿Y Rafa. qué pasó con la cantidad de remesas? Es lo que está sosteniendo con alfileres la economía mexicana. Sí, Quita las pero remesas y el peso se te va a 30, el espérame, Producto Interno Bruto se te cae 5%. pero también hay algo importante, Rafa. Muchas de esas remesas, y ya está documentado en Estados Unidos, vienen de lavado de dinero. Es la manera que tienen los narcotraficantes en Estados Unidos, solapados y alcahueteados por el gobierno americano, para enviar el dinero a sus contrapartes mexicanas. Está documentado. Entonces, al presidente López Obrador le conviene que crezcan las remesas porque ayuda a la economía del país, pero también ayuda a sus socios comerciales. Mientras más migración, más justificación para las remesas. Justificación, porque el mexicano normal, no me digas que ahora que ya se acabaron los apoyos del gobierno americano, tiene sobrantes tan grandes para seguir mandando dinero. Lo que se manda es narco, punto. Sí, te voy a decir, la gente, los paisanos aquí sí son muy solidarios y sí lo ves. Yo vivo en una ciudad que colinda con otra donde hay una gran cantidad de hispanos, la mayoría mexicanos, digamos un 80% son mexicanos y el resto es una mezcla entre peruanos y ecuatorianos.
Y entonces, como te imaginarás, las calles están repletas de changarritos de MoneyGram, de Wells Fargo, y los ves que cuando llega el día de raya, los sábados, los trabajadores de la construcción o los meseros, los garroteros, toda la gente que viene aquí a sobarse el lomo, los lavatrastes, todo lo que sabemos que, como decía Fox, trabajos que aquí ni los, ya sabes qué quieren hacer, y los hacen los paisanos. Sí los ves que están angustiados por sus familias porque no les está alcanzando. Sobre todo estos últimos meses, con la inflación tan alta que se está dando en México y con pues la familia diciendo, hijo mío, tío, primo, no me podrás mandar 20 dolaritos más. No te podrás sacrificar con unos 10 dolaritos más que me mandes. A mí me van a ayudar mucho, a ti a lo mejor no te hacen mucha mella. Y ves que es muy solidaria la gente. Sobre todo, yo creí que te Tú me habías sigue, ido tú por sigue, ahí. tú sigue. Lo que pasa es que quiero ir poniendo nada más los encabezados. Ujú. No, no, y te lo creo, y es totalmente, o sea, yo, no me cabe ninguna duda, ¿no? Lo desconocía, te lo confieso, pero ahora que me lo dices, me hace todo el sentido del mundo. Ve esto. Las mayores zonas receptoras en 2020 y 2021 son consideradas por el Consejo Nacional de Población como de baja intensidad migratoria. O sea, que ni siquiera se preocupan en taparle el ojo al macho y simular que sí ¿No? son los migrantes los que mandan ese dinero, Y ¿no? una sola persona recobra 20, 30, 40, 50 remesas diferentes, que eso es lo más curioso. Una y otra vez se ha comentado desde 2020, 2021, en distintos medios especializados, etcétera. Y pues para bien o para mal, no pasa como todo lo que sucede relacionado, Forbes, por ejemplo, como todo lo que pasa con el gobierno federal, no pasa nada. Fíjate nada más la cantidad de encabezados que me has enseñado, 10 o 15. Y todos por lo que yo alcanzo a ver, primera página o por lo menos muy relevantemente, muy visiblemente. Yo me acuerdo que, no sé si fue la primera entrevista que me hiciste favor de hacer, que también despotriqué yo contra los narcos y el tráfico y la facilidad con la que entra y cómo ha subido la cantidad, el volumen de fentanilo. Y hubieron varios que se me fueron a la yugular defendiendo a México, diciendo, ellos son los que consumen, eh, cómo es que se distribuye en Estados Unidos, si no es porque ellos también tienen sus cárteles. No es nada más el problema mexicano que tú estás diciendo, allá también lo tienen. Y vaya, un montón de argumentos muy fáciles de desmentir, ¿no? Muy fáciles de echar por tierra. En primer lugar, los narcos mexicanos tienen una amplia presencia en Estados Unidos. Y yo lo veo en mi ciudad. Los narcomenudistas son mexicanos y sus jefes son mexicanos y los jefes de los jefes probablemente sean los, digamos, encargados de los Estados Unidos distribuidos por zonas geográficas aquí, que aquí son consumidores, ¿de acuerdo? Pero
si no existieran estos embajadores que tienen sus equipos de distribución y que tienen su personal de cobro, digamos, cobro a cualquier costo, a la Breaking Bad, si tú quieres, Ajá. pues yo creo que son dos cosas separadas. Podrán consumir, pero el que está facilitando ese consumo es la gente que se los está proporcionando, ¿no? O sea, hace unos años el fentanil no era un problema aquí. No era problema de que hubieran consumidores de fentanil en Estados Unidos. El problema empezó cuando empezó a llegar el fentanil a Estados Unidos. Entonces, tú no puedes culpar al consumidor. El consumidor es una persona que generalmente es una adicta y llegó a esa adicción por medio de trampas, por medio de que te lo dieron a probar gratis en la secundaria y Perdón, Rafael, luego perdón, hay que perdón, pagar y perdón. al cuarto ya eres un adicto. No estoy de acuerdo contigo. No, no quisiera yo entrar en la discusión en este momento, pero yo creo que en Estados Unidos tienen un problema enorme de adicción y de distribución de drogas, mientras que en México tenemos un problema muy grande de producción y criminalidad. La culpa del problema mexicano es de los mexicanos. La culpa del problema americano es de los americanos. Simple y sencillamente, cada país tiene que aplicar la ley y aplicarla bien. Ni en Estados Unidos la aplican bien, ni en México. La diferencia, curiosamente, es que allá no hay matanzas y acá sí. Algo hacen mejor los gringos que los mexicanos. Pero yo no quisiera meternos en esos temas, si no te importa. Resulta No. que íbamos a hablar de Trump y ya se nos acabó hablando de Salazar. Ya se nos acabó. Yo lo de Trump te lo puedo resumir en 3 minutos. A Querías ver si hablar es del 6 cierto. de enero. A ver, venga. Todo el mundo se cansa de oír que yo soy republicano. Lo que no me acaban de creer es que yo soy republicano de la escuela de Romney y de Reagan. No te avergüences de ser republicano, no te No, no me preocupes, avergüenzo. no te Soy muy justificas. orgullosamente republicano reaganista y romneyista. Muy orgullosamente. Soy muy orgullosamente never Trumper. Pero eso hace que yo no esté cegado, como está cegada la gente que está en el culto de Trump, muy equivalente a la gente que está cegada en el culto de López Obrador, que no le ven un defecto, que nada les huele, todo es rosas y todo es bonito y todo es perfecto. Trump es otro desquiciado mental, al igual que López Obrador. Impulsivo, igual que López Obrador, con afanes de grandeza, igual que López Obrador, con instintos dictatoriales, igual que López Obrador, que amasó un gran poder, igual que López Obrador, y que el 6 de enero, al ver que había agotado todos los recursos legales para revertir el resultado de la elección, porque aunque sí hubo fraude, el fraude no fue suficiente como para revertir el resultado. Cuando tú oyes, por ejemplo, que un funcionario electoral te dice, no hay pruebas de que el fraude haya sido determinante en el resultado de la elección, lo que te están admitiendo es que fraude hubo, pero no en las cantidades suficientes que le hubieran dado la victoria. Entonces, una vez que Trump agota todas las avenidas legales e incluso las ilegales, extorsionando a algunos gobernadores para que le consigan 11,000 votos, porque con esos 11,000 votos revierte la elección de tal estado que le da X número de votos en el colegio electoral y con eso
gana la elección general, cuando agota todas esas avenidas, pues se va a la locura de movilizar a su culto. Así como te acordarás aquella persona, aquel hombre que hizo tomar Kool-Aid a todos sus seguidores en una isla del Caribe, me parece, y todos se murieron, no me acuerdo, fue hace muchos años, éramos tú y yo chicos, pero aquí por eso le dicen tómate el Kool-Aid, cuando dicen te están engañando, ¿no? En México, como dices Toloache, toda esta gente que está totalmente entregada, hipnotizada, pasmada por el trumpismo, con cualquier motivación, con cualquier provocación, por sutil que sea, la exageran y la llevan al extremo. Y eso es lo que pasó. Trump no les dijo vayan y tomen por la fuerza el Congreso y métanse hasta la Cámara, hasta el piso de debates y métanse en la oficina de Pelosi y suban las patas en el escritorio. No, eso no fue lo que les dijo. Lo que les dijo es marchen al Capitolio pacíficamente y no permitan que Pence, el vicepresidente, dé por válidos los votos electorales. Pues tú no puedes llegar al Capitolio y desde fuera pacíficamente, en una manifestación silenciosa, como por ejemplo las que haces tú, Pence vaya a decir, ay, mira, tenemos 70,000 personas, 50,000 personas, 20,000 personas aquí afuera calladitos, pidiendo que no contemos los votos. No los vamos a contar. Obviamente esta gente sabe que así no funcionan las cosas, que se tenía que tomar el Capitolio por la fuerza y que iban atrás de Pence, algunos con la intención de matarlo. Esto es algo que es información que ha salido en el comité de investigación que está presidiendo, entre otras personas, Lynn Cheney. Si tú llegas con la intención de matar al vicepresidente para que no cuente los votos, eso te habla de tal socializada. O sea, te habla realmente ya de un culto a la personalidad de esta persona que está dispuesta, que estas personas están dispuestas a hacer todo, a dar la vida por Trump. Y Trump, siendo un desquiciado, es capaz de mandar a hacer cualquier cosa. Por eso, Putin, salvo por las provincias del este, no movió un dedo en Ucrania mientras Trump era presidente, porque sabía que era una persona capaz de apretar el botón de los misiles nucleares. Porque sabías que tenías dos locos, uno en cada polo. Pues ahora no tienes a este loco de Trump. Y entonces, eso, volviendo un poquito al tema de Biden, sí tiene un gabinete, pero el gabinete, el Departamento de Estado, el secretario de Estado, tiene que pedirle autorización al presidente para que mande las tropas a la frontera y detenga una ola migrante. Y si el presidente no da la instrucción, pues el secretario de Estado está atado de manos. Con Trump ya estaría terminado el muro. Con Trump no se hubiera echado para atrás el MMP, porque los mismos... espera, tranquilo. Vamos a terminar con lo de... Yo hice un resumen también de lo que yo veo desde mi punto de vista demócrata, porque ya oímos al republicano, pero ahora hay que oír la otra parte de la historia y que nuestros radioescuchas decidan a fin de cuentas, o audioescuchas o videoescuchas, decidan quién tiene la razón. Tenemos un comité de la Cámara de Representantes encargado de investigar qué pasó el 6 de enero después de la elección. Son 7 demócratas y 2 republicanos, Liz Cheney y Adam Kinzinger. Una hora después
de que salió Giuliani de la Casa Blanca ya convencidos de que habían perdido, Trump invitó a sus seguidores a acudir a Washington el 6 de enero y en su tweet dijo, será algo salvaje. La palabra wild la escribió con todas sus letras. Los abogados le aconsejaron a Trump no declararse ganador porque no tenía la certeza de ello. Desquiciado como es, en eso coincido, no le importó. Miller dijo que Giuliani estaba borracho cuando en la noche de la elección le sugirió a Trump declararse ganador. Giuliani lo niega. William Barr, exfiscal con Trump, declaró que las afirmaciones de fraude electoral promovidas por Trump y sus aliados eran mentiras reproducidas por idiotas sin sentido. Y le renunció por eso. Así es. Eric Herschmann, abogado contratado por Trump, también desestimó las afirmaciones de Giuliani y del loco Sidney Powell, que es el abogado que le estuvo dando cuerda a Trump, y le dijo que el vicepresidente podía decidir la elección. Por eso Trump gritó a los cuatro vientos una y otra vez que no era el pueblo americano el que podía decidir con sus votos, sino que era el vicepresidente Pence, Mike Pence, que le fue fiel y lo aguantó en todas sus locuras durante 4 años. Después de saber que había perdido, se cierra el fideicomiso de recaudación para la campaña de Trump, pero recaudó 250 millones de dólares los siguientes 2 meses. ¿Cómo lo hizo? Vía el Comité de Acción Política de Liderazgo, conocido como Save America, Los para PACs usarlo, famosos. Sí. según dijo, como fondo de integridad electoral. De ahí se podían canalizar donativos, incluso para Trump y su familia, pero el fondo no existió. El dinero llegó directamente a Trump y lo manejó a su antojo. Un fraude incluso a los seguidores de MAGA. Los agarró de bueyes. Varios congresistas y funcionarios solicitaron a Trump, y ya ha sido declarado en las audiencias, perdón presidencial por adelantado, con el fin de evitar la acción de la justicia. Es decir, Te voy miembros... a interrumpir ahí, Sí, porque es un punto muy importante el que acabas de decir. El que una persona pida un perdón presidencial antes de es, por definición, admisión de culpabilidad. claro. Nada más este paréntesis. Síguele. Bien, desde ese punto de vista, congresistas republicanos, el partido de los puritanos, me sale lo demócrata, el partido de los puritanos reconocen que violaron la ley. Funcionarios de Trump reconocen que violaron la ley, como tú perfectamente lo acabas de definir. Y por cierto, Trump no les concedió el permiso. Pero es No. algo vergonzoso para un gobierno que presume de ser un gobierno de la nación líder, de la ética, la moral y el mundo libre. Lo digo riéndome porque pues nomás presumen. Trump pidió que se quitaran los detectores de metales, pues sabía que había gente armada, pero él presumió a sus cercanos y les dijo, no vienen por mí, no hay problema. Trump les pidió, los arengó a que fueran a obligar a Pence, sabiendo que iban armados. Puso en riesgo el señor presidente de Estados Unidos, al vicepresidente de Estados Unidos y Te a lo los dije yo. Iban con la representantes, intención de matarlo. así es, y a los representantes del Congreso americano. Los arengó. Y que un presidente haga eso, perdóname, pero es ir en contra de la Constitución y de la República. Los Proud Bueno, Boys voy más llegaron allá. armados. Me faltan 3 renglones.
Los Proud Boys llegaron armados buscando al vicepresidente Cheney para lincharlo. Sí. Pence, Ellos eran los que iban con la intención de matarlo, precisamente. y alborotaron al resto de la masa, porque la masa reacciona como masa, no piensan individualmente. Pence, a fin de cuentas, fue un héroe. No dejó el Sí, Capitolio, sí. no cedió a las presiones de Trump, no violó la ley, respetó y fue fiel a la Constitución de los Estados Unidos. La momia, el hombre frío y calculador del que toda la vida se burlaron los demócratas y los comediantes liberales, actuó como todo un hombre de Estado. Cuando le dijeron, te vienen a matar, vámonos del Capitolio, se negó, no lo aceptó. Fue a un búnker nada más. Yo no puedo renunciar a defender la ley y el orden como la serie de televisión en Estados Unidos. Y una interna, Cassidy Hutchinson, ha declarado que Trump era un niño berrinchudo, que aventaba platos, que ensuciaba la pared, que era un bebé bilioso. No podemos pensar que Trump pueda ser un buen presidente y tener en sus manos el botón nuclear. Yo no sé si lo que está haciendo Biden o no está bien o mal contra Putin, eso lo veremos a largo plazo, porque sí está afectando en algunas áreas y vamos a ver si da resultado, además de que le han destruido una burrada de material bélico y han demostrado que la potencia militar rusa, que no pudo con los talibanes, parece que tampoco va a perder con los poder con los ucranianos. Pero bueno, aquí el punto medular es que Trump sí arengó a la gente. Ivanka Claro, misma reconoció públicamente que le creía a William Barr y que era falso que había ganado las elecciones su papá. primo. El 6 de enero, mientras empezaron a marchar estas personas, ya es que todo empezó con un discurso que dio Trump desde un templete a unos metros del Capitolio. Ahí es Él donde se quería juntó ir, toda la gente. quería encabezarlos. En el momento en que esta gente, en que Trump se bajó del escenario que le pusieron, se fue a la Casa Blanca, la gente empezó a marchar hacia el Capitolio. Como dices, en estas audiencias han salido evidencias, han salido grabaciones y han salido documentos que transcriben conversaciones. Gente como Sean Hannity y Laura Ingraham, que son dos de los comentaristas más de derechas y que han sido los que más han defendido a Trump. De hecho, a Sean Hannity se le cuestionó la legalidad de acompañarlo en la campaña porque su profesión es ser líder de opinión y no podía tener ese sesgo. Ellos dos, Ivanka la hija y Jared el esposo de Ivanka, los cuatro le tuitearon constantemente porque no tomaba la llamada. Entonces, a punta de tweets al jefe de gabinete de Trump que por favor parara esa marcha, que por favor saliera y diera órdenes de regresar, de no llegar al Capitolio, porque se iba a salir de control. Ya ellos lo estaban viendo y te estoy hablando no solamente de la gente más cercana dentro de Sí. los medios que controlaba él, sino de su hija y su yerno. Y el pobre jefe de gabinete, que fue uno de los que pidió perdón y al que no se lo dieron, que probablemente termina en la cárcel, no se sabe si le transmitió esos mensajes a Trump o no, pero si no se los transmitió fue por miedo, Al no nene fue por berrinchudo, lealtad. claro. Sí, no por lealtad, fue por miedo. Entonces, tú no, como dices tú, no puede en el país más, supuestamente más poderoso del mundo tener una persona que debería estar internado en una clínica psiquiátrica.
Y sin embargo podemos volverlo a tener. Yo creo que esto va Aunque, a terminar con un impeachment o una prohibición de que pueda volver a ser candidato. ¿No pues crees mira, eso? el otro día lo comentábamos porque mi yerno resulta que es abogado y se dedica a eso. Y este comité no tiene la facultad de imponer sanciones. Entonces ¿What? es un comité de descubrimiento de evidencias. Tendría que ser el Congreso el que con esas evidencias pudiera hacer el impeachment, pero al no tener un cargo público en este momento, no puede ser a través del Congreso. Entonces tendría que ser una demanda civil, porque hoy el señor es un civil sin fuero, que pudieran de alguna manera buscar un crimen lo suficientemente claro y demostrable, porque tenemos muchos pedacitos de evidencia de un rompecabezas, pero necesitas el rompecabezas armado para que puedan decir, eso es un poquito como Watergate. Todo el mundo sabía lo que pasó Watergate y Nixon terminó renunciando. Si Nixon ya hubiera sido expresidente y no hubiera tenido fuero, no le hubiera pasado nada. Como no le pasó nada al renunciar. Porque una demanda civil necesita el rompecabezas completo. Y ahí faltaba una ficha que eran 18 minutos de cinta desaparecida de todas las grabaciones de Watergate. Aquí faltan algunas piezas para demostrar y para poder terminar ese rompecabezas. Entonces a Trump no lo puedes meter a la cárcel hasta que ese rompecabezas no se complete. Entonces, lo que está procurando cada vez un número mayor de republicanos es que se lance. De hecho, parece que por estos días va a ser su anuncio de si se lanza o no. Si se lanza, la recomendación, la preferencia y la presión de grupos importantes, no solamente republicanos, militantes, sino de donadores que muchas veces son más importantes que los mismos militantes del partido, es que se postule Ron DeSantis, que se postule Mario Rubio y que se postule algún otro gobernador que haya estado haciendo bien las cosas y Trump pierda las primarias. Bueno, Y en eso están apostando, ¿no? vaya apuesta. Lo que sí es Vaya, admirable, lo que sí es admirable ha sido la integridad de algunos declarantes al comité, la integridad del comité por tratar de llegar a la verdad sin temor. Y aquí en México los vemos y los vemos con una envidia. bueno, déjame Porque, decirles, no tengas envidia, primo, porque también eso hay que darle crédito a una de las personas que peor me cae en todo el gobierno de Estados Unidos, que es Nancy Pelosi. Cuando se hizo la composición del grupo de investigación, los republicanos habían nominado a Jim Jordan y no me acuerdo cuál otro congresista, que eran ultradefensores de Trump. Y Nancy Pelosi los vetó y los sacó del comité. Y entonces ella propuso a Lynn Cheney porque necesitaba una persona ya no digamos neutral, sino incluso contraria a Trump, ofendida por los sucesos que se dieron el 6 de enero. Entonces hay que darle crédito a Pelosi por haber hecho eso. Pero no fue el sistema americano, porque si hubiera sido el sistema americano, hubiera estado Jim Jordan pegándole a todos los testigos que estaban declarando contra Trump, sacándoles trapitos, muy a la mexicana, ¿no? Echándoles auditorías, mandándoles al equivalente de la UIF. No es el sistema americano, es que ahí Nancy Pelosi, visión muy atrevida, muy patriota,
Y mira que no la soporto. Ni Pero hablar. honor a quien honor merece, ¿no? Rafa, ya nos pasamos 10 minutos de la hora, pero ha estado sabroso y nos pudimos pelear un liberal y un conservador Pues reganiano. no nos peleamos porque coincidimos en todo casi. Bueno, tenemos que encontrar algo con lo cual podamos discutir, caray. Ya no me De hecho, creo sabe. que esta fue, con toda sinceridad, creo que esta ha sido la peor entrevista que te he dado de todas las que me has dado oportunidad de hacer. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero pues ya ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Eres lo que hay. No, no hay más Eso remedio. es lo que hay, exacto. No, hombre, encantado. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ti por Este, soportarme. estuvo muy bien lo de Ken Salazar porque el público de México tiene que entender que parece que el embajador simplemente no está cumpliendo la función, aunque en la reforma eléctrica logró que no se aprobara, logró que las empresas americanas no sufrieran el mínimo daño, no las Ese no tocan. fue Ken Salazar, Prim. Bueno, Esos fue fueron todo el los desfile. empresarios. Fueron los empresarios que le dijeron, embajador, tenemos 10,000 millones de dólares invertidos ahí y 30,000 esperando. O nos apoyas o te sacamos. Y el capital manda en Estados Unidos. El capital manda incluso más que los políticos. Ken Salazar se tuvo que doblar. No Y fue mérito de él. dobló al presidente López Obrador, porque a fin de cuentas sigue peleado con los españoles, con Iberdrola, con este, con Hoy el le otro. acaba de cancelar otro contrato. Nos van a dar unas demandas, se están saboreando, bueno, relamiendo los bigotes, porque sin trabajar van a ganar más dinero, que no va a pagar López Obrador, lo vamos a pagar los mexicanos el próximo sexenio. Por eso están contentos, por eso no hacen tantas olas. Pero bueno, mientras tanto, le pegó a todos menos a los gringos. Lograron su cometido a fin de cuentas y nos despedimos, mi querido Rafa. Un abrazote como siempre. Muchas gracias. No, hombre, Y gracias una a ti. disculpa a tu auditorio porque hoy sí me tuvieron que aguantar cada, cada desvarío y cada... No, hombre, no te, pues yo no le vi ningún problema, al contrario. Y cuando te me salías del guacal, porque te encanta pegarle a mi querido Joe, te metíamos otra vez al orden. Sí, tan brillante, tan ágil, tan demente el presidente Joe Biden. Pero bueno, estamos en contacto, Rafa, y si tú lo dispones y lo acepta el público y no estamos censurados y la seguridad en México nos permite estar vivos el próximo miércoles, pues acá nos estamos viendo. La semana que viene estoy viajando, pero dentro de 15 días con mucho gusto. Muy bien, perfecto. Entonces, Sí. descansamos de Rafa una semana, querido público. Si hoy nos saturó, si hoy nos cayó mal, si hoy queríamos estrangularlo, no se preocupen, la próxima semana lo vamos a extrañar. Rafa, un abrazo y nos Igualmente, despedimos de primo. los queridos amigos de